Continuamos con nuestra explicación del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos después de haber hablado ayer de los puntos referentes a las llaves del reino. Lo hacemos hoy desde el punto 554. Tiene así este título: Una visión anticipada del reino, la transfiguración. Son también 3 puntos del Catecismo que voy a leer en primer lugar y paso a comentar. Dice así: a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y él hablaba de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle». Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa, dice Santo Tomás de Aquino. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del cuerpo del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transformará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Para ello nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pues bien, estos son los textos, como veis, tremendamente ricos y profundos de nuestro catecismo, de nuestra Madre Iglesia Católica, que vamos a comentar. Este episodio de la transfiguración, en el que hay una visión anticipada del reino, como dice el catecismo, para entenderlo, pues es importante ver en qué momento ocurre esta escena. Ver el momento da mucha luz, da una gran comprensión del Evangelio. Nosotros tenemos el problema de que cuando vamos a la Santa Misa los domingos y se nos proclama un Evangelio, se nos dice Evangelio en aquel tiempo y se nos narra un pasaje evangélico sin que nosotros entendamos qué había antes de eso que se nos ha leído y qué había después, sino que se nos, de alguna manera, se saca del contexto en el que estaba en ese capítulo un pasaje evangélico. Y entonces, bien, de no ser que el sacerdote pues haga una explicación después en su homilía, puede ocurrir que nosotros perdamos el contexto de dónde estaba, cuándo ocurrió, antes de y después de qué. Pues es importante entenderlo, el contexto. Por eso es bueno también escuchar, no únicamente escuchar pasajes evangélicos, sino también de vez en cuando que tengamos una lectura continuada de los evangelios y vamos y veamos que las cosas ocurren una antes de la otra, pues por algo importante. Y así este es el caso, porque es un hecho que dicen los escrituristas, que un lugar central de los evangelios, un eje de los evangelios, es esa confesión de Pedro. Cuando Pedro confiesa la divinidad, pues la personalidad mesiánica de Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro se adelanta y confiesa: tú eres el Mesías. Jesús le dice:
bienaventurado tú, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu. Y entonces es cuando hace la confesión, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, ayer lo explicábamos, pero acto seguido Jesús, para que se entienda bien cómo es su mesianismo, le anuncia a Pedro la cruz, le anuncia la pasión. Lo tenemos en Mateo 16, 21. Y en ese momento, pues Pedro ciertamente se desconcierta porque él, en ese momento de que le habían dicho, mira, has acertado, Pedro, bienaventurado tú, pues parece que, no sé, que él en ese momento vive un momento de, no vamos a decir de envanecerse, pero sí un momento de gloria que después resulta que recibe un auténtico chorro de agua fría cuando acto seguido se le anuncia la pasión. Fijaros cómo dice. Cuando dice bienaventurado tú, acto seguido continúa. Y desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, que estaba un poco, pues el hombre ufanado porque acababan de decirle que él había acertado, que él había sido el que había confesado que Jesús era el Mesías y él se sentiría en ese momento pues un tanto engrandecido. Él se atrevió a tomarle aparte a Jesús y a decirle, de ninguna manera te va a suceder eso, lejos de ti, Señor. Y Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Nos imaginamos aquí el chorro de agua fría que había recibido Pedro, después de que había tenido un momento, importante para él. Parece que él podía decir, he acertado, Dios me ha iluminado para confesar y para descubrir en este Jesús nuestro al Mesías elegido. De repente recibe un chorro de agua fría cuando no se le permite apartar a Jesús de ese mesianismo de cruz. Y nos imaginamos que se quedaría bastante consternado, bastante tocado, bastante desconcertado. Pues bien, acto seguido de esto, a los 6 días matiza San Marcos, tuvo lugar la subida al Tabor y la transfiguración. Ocurrió después de esto porque Jesús vería el momento conveniente, vería la necesidad. El Señor es un gran pedagogo y sabe en nuestra vida, sabe pues intercalar, acompasar los momentos de gloria y los momentos de cruz, las consolaciones y las desolaciones. Dios es un buen pedagogo también en nuestra vida, ¿no? Pues yo creo que él sabe actuar de esa forma, a veces con la mano derecha, a veces con la mano izquierda. Él va un poco, podríamos decir, pedagógicamente va administrando consolaciones y desolaciones, cruz y gloria. Y él vio apropiado que a los 6 días de que hubiese caído ese chorro de agua fría, de haber anunciado que esa confesión de su mesianismo iba a ser en cruz, subió al Tabor. Y allí leemos en el Evangelio, 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y se los lleva a ellos solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dice a Jesús, Rabí, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los envolvió con su sombra y vino una luz desde la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Bien, vamos a pasar a intentar hacer una explicación profunda de este misterio de la transfiguración, intentando un poco desentrañarlo y viendo el significado salvífico que en él se encierra. Bien, por lo tanto, decíamos que el sentido de la transfiguración tiene en primer lugar pues un
una voluntad por parte de Jesús que es la de fortalecer los ánimos, aliviar el escándalo de la cruz. Porque es cierto que a veces pues el escándalo de la cruz puede hacer que alguien se aparte del camino de Dios. Es curioso que nosotros también tenemos muchas experiencias en nuestra vida como la dureza de la cruz a algunas personas les ha acercado a Dios y a otras personas les ha alejado de Dios. Eso es un hecho en nuestro contexto. Hemos visto personas a las que la muerte de un ser querido les ha acercado a Dios y otras personas que en la misma circunstancia, la muerte de un ser querido, les ha alejado de Dios. Y dice uno, ¿cómo es posible, ¿no?, que el mismo acontecimiento provoque dos situaciones totalmente pues contrarias? Bueno, pues yo creo que aquí, en este episodio de la transfiguración, se nos da pues yo diría, una pista para entender cómo es posible eso. Porque cuando la cruz es vivida en medio de esa contemplación de la gloria o de la presencia de Dios, acerca. Cuando la cruz es vivida sin ese momento de contemplación de la gloria de Dios, pues nos aleja. La cruz por sí sola resulta escandalosa. Sin embargo, el Señor quiere dosificar la cruz con momentos de gloria, ¿no? Y claro, el problema está que a veces nosotros vivimos la cruz sin permitirle al Señor que nos ilumine, porque no nos ponemos en su presencia, porque tampoco no buscamos la soledad del Tabor, porque no nos ponemos ante un sagrario, no permitimos que Él nos ilumine, ¿no? Y entonces la cruz nos aplasta, porque nosotros mismos no le permitimos al Señor que Él dosifique esa cruz con ese momento de gloria, de luz, de consuelo interior. Creo que esto es importante. El caso es que dicen los escrituristas que el episodio de la transfiguración termina la etapa de Galilea, que dicen algunos que fue como la primavera de Jesús, ¿no?, la primavera de Galilea, y comienza la segunda etapa de Jesús, que es la subida a Jerusalén, hacia la cruz. Y es como una bisagra en el Evangelio. Termina esa etapa y comienza la etapa de la subida a Jerusalén, la más dura en la vida de Jesús. Y antes de acometer esa subida a Jerusalén, tiene lugar ese momento de gloria. El Padre quiere confortar a Cristo. Quiere confortarle porque sabe que le espera en ese momento la parte más difícil, la parte más dura, la parte más cruda de su ministerio mesiánico. El Padre conforta a Cristo. Y es emocionante como en esa voz que se oye, dice, este es mi Hijo amado. Y parece que el Padre está también como mostrando el sufrimiento que supone para Él el que se envía a Jerusalén a la cruz a su Hijo amado. Es su Hijo único, su amado. Decía también en aquella teofanía, que es muy similar, pues cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, en quien me complazco. Mi Hijo amado, en quien me complazco, es una especie de demostración de la intimidad. Parece como si se nos estuviese un poco mostrando la intimidad que hay en el seno de la Trinidad, esa felicidad tan grande que existe entre las tres personas divinas, en quien me complazco. Entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hay un gozo y una complacencia plena entre ellos. También el Padre nos quiere mostrar el sufrimiento que supone para Él entregar al Hijo amado camino de Jerusalén. Después un momento de teofanía. Teofanía quiere decir manifestación del misterio de Dios. ¿Y qué es lo que se manifiesta? La filiación divina de Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Se nos está mostrando el ser más íntimo. ¿Quién es Jesús? Se nos está mostrando, se está como descorriendo el velo que tapaba la personalidad profunda de Jesucristo. La carne de Cristo, en cierto sentido, pues bien, nos está descubriendo, pero también nos está ocultando la personalidad profunda de Jesucristo, su filiación divina. Se está, por lo tanto, aquí manifestándose quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y creo que es hermoso que así lo entendamos. Es un momento de gozo, primero para Jesucristo, porque Él se siente reconfortado. Necesitaba también ese consuelo del Padre, camino de Jerusalén. No sabemos, porque hay cosas que están fuera de nuestra captación, si en aquellas noches que Jesús pasaba en oración,
donde no hubo ningún testigo, tantas noches que él oró a solas ante su Padre, si tuvo también momentos similares, si tuvo también momentos de consuelo, es posible, no lo sabemos. El caso es que en este momento sí había testigos y sí sabemos que el Padre quiso darle ese consuelo camino de Jerusalén. Y también en ese momento a nosotros nos quiso hacer como manifestación de la personalidad más íntima de Jesús, Hijo amado. Así lo escuchamos, pero fijaros que él añade, no únicamente se limita, ¿no?, a manifestar cuál es su personalidad, sino que luego nos pide, escuchadle. Es decir, se nos recuerda que Jesús es el profeta enviado y que a Jesús pues no solo se le debe de admirar, se le debe de escuchar también, porque nosotros estamos llamados a ser oyentes de la palabra, y Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, no ya el portador del mensaje de Dios, sino el mismo mensaje, la misma palabra, el mismo verbo. Nosotros somos oyentes de la palabra. Aquí parece que se está cumpliendo, cuando él dice escuchadle, se está cumpliendo una promesa que había hecho a Moisés. Fijaros que allí estaba presente Moisés y Elías, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Pero se está cumpliendo una promesa que ya había hecho Moisés. Y en el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 14 y 15, allí se describe esta promesa. Vamos a leerla y hacemos referencia a ella. Deuteronomio 18, versículos 14 y 19. Esta fue la promesa. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé, mi Dios, ni miraré más a ese gran fuego. Y Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Así pues, en este momento, en el momento del Tabor, Jesús se presenta como el gran profeta esperado. Escuchadle. Forma parte de nuestra vocación el ser oyentes de la palabra, como María lo fue, la fiel oyente de la palabra, y como nosotros estamos llamados a serlo. Alabado sea Jesucristo.